Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizbotav betzivanu, leyot or legoyim benatan lanu, et Yeshua Meshiheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones, y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos. Un Shabbat más, con el favor del Eterno, nos encontramos reunidos y hoy vamos a estudiar la parashá número 12, que se llama Vayehi, que significa Él vivió y vivió. Comprende el capítulo 47, versículo 28 de Bereshit, de Génesis, al capítulo 50, el versículo 26 incluido. La porción profética está en Primera de Reyes, capítulo 2, y del Brit Hadashah estudiaremos Juan, Marcos y Hechos. La parashá de esta semana registra que Jacob está alcanzando el final de su vida, el fin de su jornada en esta tierra. Y llegaron los días de Israel para morir, eso nos dice en el Bereshit 47:29. Jacob está atento de esto y le hace un pedido solemne a Yosef para que no sea sepultado en Egipto, sino en la tierra prometida a él y a sus descendientes para siempre. Específicamente, él designa el lugar de su sepultura, la cueva de Macpela en Hebrón, donde Abraham y Sara y sus padres Isaac y Rebeca fueron también sepultados. José jura hacer esto y Jacob está satisfecho y se resigna a una muerte pacífica. Les estoy dando un pequeño resumen previamente a que empecemos a leer las escrituras. Jacob vivió una vida intranquila con algunos sobresaltos, pero a pesar de todo, él estaba en todo ese tiempo consciente de que la presencia de Elohim estaba presente en su vida. El título de esta porción, llamada Vayehi, que significa Él vivió, es correcta, porque él vivió una vida en paz, pero continua y en continuo crecimiento. Y ahora, al final de sus días, está listo para morir y está en paz tanto con Elohim como con el hombre. Esta paz que ha logrado es expresada en una bendición profética. Su primera bendición es extendida a los hijos de Yosef, Efraín y Manasés. Esta es la primera aparición de una imposición de manos al bendecir. Y puede ser que sea la única bendición directa sobre unos nietos en toda la escritura. De hecho, Jacob transfiere a José una doble porción a través de sus hijos, dándole a cada uno una herencia igual a la de los hermanos de Yosef. Al hacerlo, en efecto, le está entregando a José el derecho del primogénito. Amén. La bendición de Jacob sobre sus hijos, las futuras tribus de Israel, la vamos a estudiar hoy en Bereshit 49. Los descendientes futuros de sus hijos van a ser conocidos como los hijos de Israel. En honor a Jacob, que ustedes saben, cambió su nombre, el ángel, el malach de Adonai le cambió el nombre por Israel. Ahora, ellos se colocan alrededor de él para recibir su bendición final antes de su muerte. Jacob descansa en el Señor, en El Shaddai, para que revele el líder que mantendrá están entrando más personas. El líder que mantendrá, un segundito por favor, vamos a recibir a más personas. Ok, continuamos entonces. Entonces decíamos que la bendición de Jacob sobre sus hijos y las futuras tribus de Israel se registra en Bereshit 49, vamos a estudiarlo más adelante. Los descendientes futuros de sus hijos van a ser conocidos como los hijos de Israel, en honor a Jacob. Entonces todos los hijos se colocan alrededor de Jacob para recibir su bendición final, antes de que muera. Jacob descansa en el Shaddai, en el Todopoderoso, para que revele el líder que mantendrá la fortaleza y unidad de la familia que está destinada a convertirse en una nación santa, escogida
y apartada para Elohim. Amén. Es interesante, mis amados, que esta es la única escena en toda la Torá que se registra en una cama. Y sus implicaciones hablan de una importante transición y expansión del pacto de Israel con el padre de esta nación, de Israel. Jacob introduce las bendiciones individuales sobre sus hijos, como lo veremos más adelante, en Bereshit 49. Hay una frase que dice en 49.1, los días venideros. En hebreo se dice Aharit Hayamim. Y esta es una frase muy profética. De hecho, aparece en los escritos de los profetas y se refiere a la futura edad mesiánica. Les quiero dar un par de ejemplos y para eso nos vamos a ir a las escrituras de Yahweh, a Isaías 2, del 2 al 3. Vamos a irnos a Isaías 2, del 2 al 3. Entonces, lo que les decía, en el final de los tiempos, el monte de la casa de Adonai será establecido como el monte más glorioso, será considerado más exaltado que los otros montes, y las naciones correrán allá. Muchas naciones irán y dirán, vengan, subamos al monte de Adonai y a la casa de Adonai, del Adonai de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, la palabra de Adonai de Jerusalén, de Jerusalén. Amén. Y vamos a ir a Miqueas 4, del 1 al 2. Y nos dice algo similar. Pero en el final de los tiempos, el monte de la casa de Adonai será establecido como el monte más importante. Será considerado más altamente que otras colinas, y los pueblos correrán a él. Muchos gentiles irán y dirán, vengan, subamos al monte de Adonai, a la casa del Adonai de Jacob. Él nos enseñará de sus caminos, y nosotros caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, la palabra de Adonai de Jerusalén, de Jerusalén. Así que inmediatamente las palabras de Jacob, de bendición personal para sus hijos, adquieren una importancia universal. De hecho, las bendiciones resaltan a nuestro Mashiach, quien será el proveedor del pan de vida de las naciones, el mismo rey que traerá los días finales y que será entronado sobre el monte Sión. Parece que el liderazgo de Jacob fuera dividido entre Judá y José. La tribu de Judá es reconocida como el digno ancestro del rey David, del cual no será quitado el cetro de Judá. Recuerdan que eso hemos leído la parasha anterior. Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, nos dice Bereshit 49:10. Y Yosef es el apartado y coronado por Dios, como lo vamos a ver más adelante en Bereshit 49:26. Él es la rama justa y fructífera, quien alimentará y dará vida a las naciones. Amén. Amén. Entonces vemos el cumplimiento de el Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José en Yeshua, Jesús de Nazaret, a través del cual el pan de vida y la luz de la palabra de Elohim han llegado a todos los términos de la tierra. Todo lugar ha sido invadida por la palabra de Yahweh. Ahora, junto con toda la creación, esperamos todos ansiosamente la llegada, el retorno del Mashiach ben David, del Mesías hijo de David. Esto mismo, Yeshua, inmolado como un cordero sin mancha, trae liberación a todos los pueblos. Tiene poder para liberar a todos los pecadores de la esclavitud y regresará en estos últimos tiempos, como el león de la tribu de Judá. En aquel día, el remanente de Israel, la casa de Jacob, será redimida como el ángel mensajero de Elohim, que Elohim le prometió a la madre de Yeshua, Miriam. Recordemos que en Lucas, capítulo 1, en los versículos 32 al 33, le menciona que este va a ser grande y va a ser llamado Hijo del Altísimo.
y Adonai, nuestro Elohim, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y dice además que su reino no tendrá fin. Amén. Ok, eso a manera de introducción. Ahora vámonos a la escritura. Vamos a volver a Bereshit 47, 28. Entonces, como ven ustedes, la parashá Vayehi y él vivió es la que vamos a estudiar a partir de este momento. La porción de la Torá de esta semana, mis amados, es la última lectura del Shabbat, el último libro del Bereshit. Con esto acabamos el libro de Génesis. En el estudio de la semana pasada, Yosef reveló su identidad a sus hermanos y los invitó, así como a su padre, a vivir en Egipto para poder mantenerlos durante la hambruna. Yosef, sus hermanos y su padre se reunieron con alegría y se reconciliaron. ¿Recuerdan? Fue algo hermoso lo que hemos leído la pasada semana. La parashá Vayehi termina, como les dije, el último libro de Génesis, y termina con la muerte de Jacob y también de Yosef. ¿Ya? Entonces quisiera leer con ustedes lo que salda del capítulo 47 de Bereshit. Entonces ahí dice: Jacob vivió en la tierra de Egipto por 17 años. Por lo tanto, Jacob vivió 147 años. Wow. El tiempo llegó cuando Israel se acercaba a la muerte. Está hablando de Jacob, ¿no? De Jacob. Así que mandó a llamar a su hijo Yosef y le dijo: si tú en verdad me amas, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo, y que ejecutarás misericordia hacia mí y no me sepultarás en Egipto. Más bien, cuando duerma con mis padres, me llevarás fuera de Egipto y me sepultas donde ellos están sepultados. Él respondió: yo haré como tú has dicho. Entonces acá vemos el anhelo de un judío por la tierra prometida. ¿No ve? En esta porción, Jacob prácticamente lo obliga a Yosef a jurar que lo sacaría, que pondría su cuerpo fuera de Egipto y que lo regresaría a la tierra de sus padres y que lo enterraría ahí. Yosef accedió a esa petición. Obviamente su padre estaba moribundo, como acabamos de leer. Aunque Jacob había vivido los últimos 17 años de su vida en Egipto, nunca olvidó la tierra que Elohim le había prometido mediante el pacto divino. Asimismo, desde que Elohim llamó a Abraham a salir de Ur, el pueblo de Israel no ha perdido de vista la tierra prometida que les fue dada a través de Isaac y Jacob. Incluso cuando Nabucodonosor tomó cautivo al pueblo de Israel, ellos se sentaron junto a los ríos de Babilonia, llorando y recordando a Sión, prometiendo no olvidarla nunca. Acompáñenme un minuto a Salmos 137, 5, 6. Esto es hermoso. Si te olvido, Jerusalén, que mi mano derecha se seque. Mi lengua se pega a mi paladar si no me acuerdo de ti. Si no prefiero a Jerusalén como la más grande de todas mis alegrías. Es hermoso, ¿no? Es hermoso esto. Debemos entender este anhelo eterno plantado en el alma judía para comprender esa determinación del pueblo de Israel de permanecer en su tierra, en la tierra que Elohim les prometió, nos prometió a través de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Muchos hasta el día de hoy mantienen un fuerte vínculo emocional con la tierra de Israel, incluso mientras viven en el exilio entre las naciones del mundo. Ok, quiero ir con ustedes a Bereshit 48. Y aquí vamos a empezar a ver cómo Jacob bendice a Efraín y a Menashe. ¿Okay? Voy a leer hasta el versículo 11. Un tiempo después, alguien le dijo a Yosef que su padre estaba enfermo.
él tomó con él sus 2 hijos, Menashe y Efraín, y vino a Jacob. Le dijeron a Jacob: aquí viene tu hijo Joseph. Israel reunió su fuerza y se sentó en la cama, diciéndome: yo te haré fructífero y numeroso. Yo te haré Kehilá, multitud de naciones, y yo daré esta tierra a tu cera para que la posean para siempre. Ahora tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti en Egipto, son míos. Efraín y Menashe serán tan míos como Rubén y Simeón lo son. Los hijos nacidos a ti después de ellos serán tuyos, pero para el propósito de herencia ellos serán contados con sus hermanos mayores. Ahora, en cuanto a mí, cuando yo vine de Padán, Rachel, tu madre, murió en la tierra de Canaán, mientras hicimos noche en Yabrat, en la tierra de Canaán, para así venir a Efrat. Así que yo la sepulté allí, en el camino hacia Efrat, también conocida por Betlehem. 8. Entonces Israel vio a los hijos de Joseph y preguntó: ¿quiénes son estos? Joseph respondió a su padre: ellos son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. Jacob respondió: yo quiero que los traigas aquí a mí para poder bendecirlos. Noten que aquí Joseph le está hablando a Jacob, su padre, de que sus 2 hijos, Efraín y Menashe, habían nacido en Egipto. Eso no lo pierdan de vista. 10. Ahora los ojos de Israel estaban apagados por la vejez, así que no podía ver. Joseph trajo sus hijos cerca de él y él los besó y los abrazó. Qué cosa más hermosa. Baruch Hashem. Entonces Israel dijo a Joseph: observa, no he sido privado de ver tu rostro, pero Elohim me ha permitido ver tu descendencia también. Aquí quiero comentar algunas cosas a partir del versículo 9. Al final de su vida, Jacob alabó a Adonai por su bondad, sumamente abundante, a pesar de haber experimentado muchas dificultades y pruebas. Y la bondad de Elohim, mis amados, no solo se cumplió, sino también superó ampliamente sus expectativas. Y es que así es nuestro Abba. Quiero que vayamos a Efesios un minuto. Efesios 3, 20. Ahora, Él, por su poder obrando en nosotros, puede hacer mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o entender. Es así, mis amados. El Padre hace muchísimo más de lo que nosotros esperamos siquiera o quisiéramos pedirle, ¿no? Jacob bendijo a Efraín y a Menashe, los hijos de Joseph. Sin embargo, en un movimiento sorpresa, puso su mano derecha sobre Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre Menashe, que era el primogénito, y debería haber recibido legítimamente la bendición principal. Vámonos a ver eso. Bereshit 48, nos quedamos en el 10, ¿no ven? Ok. Entonces Joseph lo sacó de entre sus rodillas y se postró en la tierra. Y Joseph los tomó a ambos, Efraín en su mano derecha, hacia la mano izquierda de Israel, y Menashe en su mano izquierda hacia la mano derecha de Israel, y los trajo cerca de él. Pero Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza del más joven, Efraín, y puso su mano izquierda en la cabeza de Menashe. Él intencionalmente cruzó sus manos, aun siendo Menashe el primogénito. Entonces él bendijo a Joseph y dijo: oh Elohim, en cuya presencia se condujeron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me ha conducido desde mi concepción hasta este día. El Malach que me redime de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y que sea declarado sobre ellos mi nombre y los nombres de mis antepasados, Abraham e Isaac, y que proliferen abundantemente como peces al seno de la tierra.
Cuando Yosef vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le complació y levantó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla en la cabeza de Menashe. Yosef le dijo a su padre: no lo hagas de esa forma, mi padre, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha en su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también se hará un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él y su cera formará multitud de naciones. Entonces, ese día añadió su bendición sobre ellos. En ustedes Israel será bendecido, diciendo: que Elohim te haga como Efraín y Menashe. Así él puso a Efraín delante de Menashe. Amén. Amén. En los Shabbats que tenemos todos los viernes, bendecimos a nuestros hijos con esa bendición y les decimos: que Elohim te haga como Efraín y como Menashe. Le decimos: Yesimeja Elohim, que Efraín ve Menashem. Pero, ¿por qué bendecimos a nuestros hijos para que fueran como Efraín y como Menashe? ¿Qué tenían de especial estos dos jóvenes? Esto es hermoso. Aunque nacieron en la cultura pagana e idólatra de Egipto, Efraín y Menashe permanecieron fieles a la adoración del Elohim de Israel. Entonces, cuando los bendecimos, que seas como Efraín y como Menashe, le estamos deseando eso, ¿no?, para nuestros hijos, que a pesar de estar rodeados por un mar de maldad, de inmoralidad, crezcan ellos y sean de buen carácter, aferrándose a la emuná en el único Elohim verdadero, adorándolo en espíritu y en verdad, manteniendo la Torah que ha sido escrita en los corazones de aquellos que seguimos a Yeshua. Cuando bendecimos a nuestros hijos para que sean como Efraín y Menashe, los estamos exhortando a resistir la presión negativa de malas amistades, de malos compañeros, de inmoralidad de la sociedad en la que viven, de su medio ambiente, y los estamos exhortando a mantenerse fieles a los valores que les hemos enseñado en la palabra de Elohim. Yo recuerdo, y ahí vamos a Romanos, un minutito. Romanos 12:2, y dice: en otras palabras, lo que les queremos decir a nuestros hijos es que no se conformen a los patrones del mundo, en cambio permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que sí sepan lo que Adonai quiere, y estaremos de acuerdo con lo que Él quiere, lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Entonces, eso es lo que Él quiere. A través de su bendición, entonces, Jacob elevó a estos dos nietos al mismo nivel que sus propios hijos. Menashe y Efraín se convirtieron en líderes de sus propias tribus, representando a la casa de Yosef, recibiendo su propia porción de tierra y agitando sus propias banderas. Retornemos a la Torah. Bereshit 49. Ok, entonces acá vemos las bendiciones proféticas de Jacob sobre las 12 tribus. Entonces leeremos un minuto y luego vamos revisando. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse y yo les diré lo que sucederá en los días finales. Aharit Hayamim, recuerden que hemos leído al principio eso. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob. Presten atención a Israel su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el primero de mis hijos, duro para ser soportado, duro y obstinado. Rompiendo en insolencia, no debiste haber hervido como agua, porque trepaste en la cama de tu padre y profanaste el lecho. Entonces tú trepaste. Shimeón y Leví son hermanos relacionados por armas de violencia. Que mi alma no entre en su consejo, ni mi honor se adhiera a su asamblea, porque en su ira ellos mataron hombres y en su pasión desjarretaron un toro. Maldita sea su ira,
porque ha sido fiera, su furia, porque ha sido cruel. Yo los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Yehudá, tus hermanos te reconocerán, tu mano estará en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán delante de ti. Yehudá es un cachorro de león. Desde la planta tierna, mi hijo, te paras sobre la presa, él se agacha y se extiende como león, como cachorro de león. ¿Quién se atreve a provocarlo? No será quitado el cetro de Yehudá, ni el dador de la Torá de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él será la obediencia de todos los pueblos. Ok, hasta ahí. Entonces aquí vemos, Jacob, por supuesto, no solo bendijo a sus nietos, Efraín y Menashe, también reunió, como hemos visto, a todos sus hijos para bendecirlos y profetizarles en su lecho de muerte. Todos ellos fueron bendecidos porque todos entrarían a la tierra prometida y recibirían una herencia allí. Las bendiciones que acabamos de leer fueron cuidadosamente construidas y apropiadas para cada uno de ellos, y a menudo se basaban en comportamientos pasados que se proyectaban más allá de la vida de estos hijos, a sus descendientes. Cuando Jacob bendijo a su hijo primogénito Rubén, voy a ver hasta arriba un ratito, ok, no le dio la doble porción o preeminencia generalmente reservada para los primogénitos debido a la inestabilidad de Rubén. Se les dio la doble porción a Joseph y se le dio la preeminencia a Yehudá. Hizo esto porque Rubén se acostó con la concubina de Jacob, que se llamaba Bilha, lo que reveló su deseo de poder sobre su familia, sobre la familia. En otras palabras, cuando Rubén tomó posesión del harem de su padre, reveló un intento de usurpar su autoridad. Por esta razón, Jacob se resistió a darle a Rubén una posición de preeminencia. Cuando Jacob bendijo a Shimeón y a Leví, maldijo su ira por su papel en la masacre de Siquem. Recuerden, ¿no?, cuando su hermana Dina fue violada. Su ira podía haber sido justificada, pero no era justa. Engañaron a esos hombres de Siquem, ¿no?, en un falso acuerdo de paz y lo usaron como una trampa para matarlos. Recuerdan ese pasaje, ¿no?, que los hicieron circuncidar y después, mientras estaban recuperando, los mataron. Su violencia fue tan excesiva que incluso, dice la palabra, desjarretaron a los toros, a los bueyes. Sin embargo, sus otros hijos fueron bendecidos con, por ejemplo, belleza y fertilidad, Joseph; rapidez de un ciervo, Neftalí; ferocidad de un lobo, Benjamín; Isaacar, poder militar, Gad, y así podemos seguir leyendo. Ok. Zebulón dice: habitará en la costa del mar, con barcos anclados a lo largo de su costa y su frontera en Sidón. Isaacar es un hombre de poder que entre los caminos se acecha. Se echa, perdón. Ok, entonces, volviendo al 8, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto, Yehudá se convirtió en los santos de Elohim. No sé si esto ya lo hemos visto antes, pero es bueno recordarlo. Y quiero ir con ustedes un momento al Salmo 114. Vamos a ver los versículos 1 y 2, que dice: cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo bárbaro, Yehudá se convirtió ¿en qué? En su templo, e Israel en su dominio. La palabra santuario, templo, en hebreo se dice kadoshó, que significa santidad o porción santa, y proviene de la palabra kadosh, que significa santo o apartado. En Judá vemos el llamado a la santidad. Aunque a veces mostró falta de santidad y buen juicio, hemos visto también en la parashá de la anterior semana que Yehudá salvó la vida de José de la ira de los hermanos después de que lo arrojaran a un pozo, y más tarde también mostró misericordia
al pedirle a Yosef que él entre a la cárcel en vez de su hermano José, que es su hermano, ¿no? Benjamín. ¿Recuerdan eso, no? Sí. Estas acciones revelaron rasgos de un carácter similar a nuestro Mashiach, el que nos salva de la muerte espiritual y nos libera de la esclavitud espiritual. Cuando no estamos seguros de por qué estar agradecidos, podemos alabarle y agradecerle por estos dones de libertad. De hecho, la palabra hebrea para Yehudim, para judío, proviene de Yehudá, de la raíz Yadá, Y-A-D-A-H, que significa agradecer. Lea, la esposa de Jacob, usó un juego de palabras al nombrar a su último hijo Yehudá, diciendo que ahora ella alabaría, o sea, de Yadá, de dar gracias, de agradecer, a Adonai. De ahí viene el nombre de Yehudá, qué hermoso, ¿no? Y Shaul dijo que un verdadero judío interiormente es aquel que alaba, agradece a Adonai, sea judío o gentil. Quiero que vayamos un momento a leer eso. Eso en las escrituras está en Romanos 2, 28 y 29. Pues dice, el judío genuino no es el que simplemente es judío externamente. Tampoco la circuncisión verdadera es la que se ve en la carne. Ahí tienen las referencias, Levítico, Jeremías y Romanos. Pero un yehudí real es aquel que lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, es espiritual y no literal, cuya alabanza no viene de los hombres, sino de Elohim. Amén. Y Jacob también compara a Yehudá con un cachorro de león. ¿Recuerdan que hemos leído en Bereshit 49:9? Volveremos. Me encanta cómo los bendice Jacob. Yehudá dice, es un cachorro de león. Desde la planta tierna, mi hijo, te paras sobre la presa, él se agacha y se extiende como león, como cachorro de león. ¿Quién se atreve a provocarlo? De hecho, de la tribu de Yehudá salieron reyes, legisladores y el Redentor, nuestro Mashiach, el ungido de Israel, Yeshua, HaMashiach. Amén. Y eso fue profetizado un día, que el dominio de su autoridad se extenderá por todo el mundo. Y eso lo vamos a encontrar en Filipenses 2, 10 y 11. Para que en honor al nombre de Yeshua, dice, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que María, eso está en arameo, Adonai es Yeshua HaMashiach, para el resplendor de Eloha, el Padre. Qué cosa más hermosa, ¿no? El nombre más alto que todos los nombres es María, el afijo arameo del nombre hebreo del Tanaj, Adonai. El nombre de Elohim, los textos griegos tienen simplemente Kupiok, que no es el nombre más alto, no es un nombre en absoluto, simplemente un título que se utiliza para los propietarios de tierras, comerciantes y nobles, y también se utiliza en muchas deidades paganas. Ok, retornemos a la Torah. Acá Jacob está profetizando la venida del Mesías. Esto es muy interesante. No será quitado, dice, el cetro de Yehudá, ni el dador de la Torah de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. El significado de la palabra Shiloh, tal como se usa en este verso, significa literalmente que es de él o de quien es. Entonces diría, hasta que venga del que pertenece, del que es, el cetro. Entonces, ¿quién va a ser es una espera del Mesías. Cuando haya el Mesías, el cetro va a ser para él. ¿No? Entonces, este verso podemos reformularlo para decir que el bastón, el cetro de un gobernante no se apartará de Yehudá hasta que llegue aquel a quien le pertenece. Entonces, más específicamente, Shiloh es considerado un sinónimo de Mesías. Algunos antiguos eruditos judíos y rabinos escribieron comentarios
sobre este versículo de Bereshit. En el Midrash, que es un escrito allá entre el 200 y 500, dice: el gobierno permanece con la tribu de Yehudá hasta la llegada de Shiloh, es decir, el Mashiach, el Mesías. Encontramos indicios de quién es este Mesías cuando miramos más de cerca la palabra de esta profecía. En la profecía de Jacob, el cetro no se apartará de Yehudá, nos dice. Encontramos cada letra del alfabeto hebreo, excepto una letra, que es la Zain, que representa la palabra hebrea para arma, quizás indicando que cuando el Mesías viniera por primera vez no llegaría con armas físicas. De hecho, Yeshua sostuvo el bastón soberano de Elohim mismo, liberando la opresión espiritual y liberando a los cautivos a través del Ruach HaKodesh de Elohim. Recuerdan Isaías 61, también está en el Brit Hadashah, lo hemos estudiado varias veces. Cuando el bastón de Elohim, con el bastón de Elohim en la mano, Yeshua vino como siervo sufriente, como el Mashiach ben Yosef, ¿no? El Mesías hijo de José. El liderazgo judío de la época de Yeshua, sin embargo, estaba buscando un cetro para ser levantado como un Mesías militar que conquistaría a los opresores romanos con armas y con fuerza. Entonces, como resultado, muchos ignoraron por completo al Mesías, incluso hasta hoy día. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se desarrolló y los cristianos persiguieron a los judíos en el nombre del Mesías, la mayoría del pueblo judío llegó a definirse como personas que rechazan que Yeshua es el Mesías. Sin embargo, siempre ha habido creyentes judíos. Hasta hoy en día, muchos creyentes mesiánicos permanecen fieles a la cultura y las tradiciones judías y se mantienen firmes contra la atracción de la asimilación. Es decir, ellos, no obstante ser judíos, son mesiánicos, creen que Yeshua ya ha venido y que esperan su segunda venida. Por eso se llaman judíos mesiánicos. ¿Okay? Según los comentaristas rabínicos del Talmud, Jacob quería revelar la venida del Mesías al final de los días, pero el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, lo impidió. En el Talmud, Pesachim 56a, se lee textualmente: Jacob deseaba revelar a sus hijos el fin de los días, Ket Hayomim, tras lo cual la presencia divina se apartó de él. En su soberanía, el Ruach, el Espíritu, ha revelado esos días finales a través de las muchas enseñanzas de Yeshua y la visión de Yohanan, de Juan, en el libro de Apocalipsis, así como otras profecías bíblicas, significando además el llamado profético de Yehudá como los santos de Elohim. El nombre de Yehudá usa las 4 letras del nombre propio de Elohim, Yud, Hei, Vav, Hei, con la adición de una letra hebrea, Dalet, que significa Delet o puerta. Yeshua murió en la tierra de Yehudá, en el madero de ejecución romano, resucitó y se convirtió en la puerta de salvación. Amén. Recordemos lo que dice Yohanan 19. Amén. Yo soy el Elohim viviente, la puerta, Delet. Si alguno entra por mí, hallará vida, y entrará y saldrá. ¿Y qué dice? Y encontrará pastos. Amén. Yeshua HaMashiach un día va a ser conocido por sus hermanos como esa puerta, y lo van a alabar y van a agradecer por ello. Y de esa manera todo Israel será salvo, como está escrito en Romanos 11:26, dice: el libertador vendrá de Sión, él desterrará de Jacob la impiedad. Amén. En esta semana, las porciones de la Torá y de la Haftará, que es los libros proféticos, comparten el sombrío hilo de la muerte, ¿no? De los tiempos finales. Porque Jacob muere, Yosef muere, y por último también habla del rey David antes de su muerte. Vamos a leer Primera de Reyes en un momento más. Y es que a veces hay consecuencias inevitables por el pecado, a pesar del perdón. Aún así, nos preguntamos si es posible que incluso
este gran hombre de Elohim tuviera falta de perdón en su corazón, hablando de David. Este tema de la falta de perdón parece aparecer en la porción de la Haftará de esta semana, vamos a leer en este minuto, donde también David menciona una ofensa sin sanar y en su lecho de muerte le pide a su hijo que se ocupe de ella. Entonces vamos a Primera de Reyes, antes de volver a la Torá. Primera de Reyes 2, del 5 al 6. Entonces dice: además tú estás consciente de lo que Joab, el hijo de Zeruyá, me hizo. Esto es, lo que hizo a los dos comandantes del ejército de Israel, Abner, el hijo de Ner, y Amasa, el hijo de Yeter. Él los mató derramando las sangres de guerra en tiempos de paz, poniendo las sangres de guerra alrededor de su cintura y la sandalia que estaba en su pie. Por lo tanto, trata con él de acuerdo a tu sabiduría. No permitas que su cabeza llena de canas descienda en shalom a la sepultura. ¡Wow! Terrible, ¿no? Entonces no es de alguna manera trágico que un gran hombre como era el Melech David, el poderoso rey David, un hombre que además era conocido por su corazón, un corazón conforme al de Elohim, pase la eternidad con venganza en su corazón. Terrible, ¿no? Terrible. Retornemos a la parashá y nos vamos a ir ahora ya al último capítulo, al capítulo 50. Después de que Jacob es enterrado en la cueva de Abraham, Abraham había comprado como lugar de entierro en Macpela, como les dije al principio, los hermanos de Yosef comenzaron a temerle. Les preocupaba que él todavía les guarde rencor y que ahora pueda vengarse. Pero este no es el caso. Qué hermoso corazón tenía Yosef. Yosef se muestra a sí mismo como un verdadero hombre de Elohim y presagia la misericordia del Mesías Yeshua. Una vez más, tranquiliza a sus hermanos diciéndoles, vamos a ver el versículo 19. Un poquito antes podemos entrar. Digan a Yosef, yo te imploro ahora, por favor, perdona el crimen de tus hermanos y la perversidad de hacerte daño. Así que ahora nosotros te imploramos, perdona el crimen de los sirvientes del Elohei, de tu padre. Yosef lloró cuando ellos hablaron con él. Y sus hermanos también vinieron, se postraron delante de él y dijeron, aquí somos tus esclavos. Pero Yosef dijo a ellos, no tengan temor. ¿Por qué? Mira qué hermoso lo que dice. Yo soy el siervo de Elohim. Amén. 20. Ustedes quisieron hacerme daño para maldad, pero Elohim lo tomó para el bien, para que viniera a ser como es hoy, para que mucha gente fuera alimentada. Amén. Así que no tengan temor, yo proveeré para ustedes y sus familias. De esta forma, él los consoló, hablando bondadosamente a ellos. Qué cosas más hermosas, ¿no? Yosef no solo promete no dañarlos en ese momento, sino que también promete hacerles bien y cuidar de ellos y de sus hijos. Yosef pudo mirar más allá de las transgresiones de los demás y ver a Elohim en la situación. Pero aquí hay algo muy importante de Yosef. Entendió el poder del perdón. Y eso tenemos que entender nosotros, el poder del perdón. Y tenemos que aprender de este ejemplo de Yosef. Para eso quiero ir un momento a Proverbios 20:22. No digas, pagaré mal por mal. Espera en Adonai para que te salve. Lo vamos a marcar. Amén. No digas, pagaré mal por mal. Espera en Adonai para que te salve. Fíjense, esta palabra nos está exhortando a no devolver mal por mal, sino más bien a vencer el mal. ¿Con qué? Con el bien. Podemos confiar
en nuestro asombroso y todopoderoso Elohim, que lo que cualquier persona haga contra nosotros, Él tiene el poder para transformar en bien, para bien. Recuerden la palabra, también dice en Romanos, que todas las cosas para aquellos que son llamados conforme a su propósito son para bien. Amén. Eso se cumplió en Joseph, se cumple en cada uno de nosotros. Amén. Entonces aquí vemos qué maravilloso es el perdón. No solo libera a la persona que nos hizo daño, sino que también nos libera de una raíz de amargura que contamina a muchos. Eso es hermoso lo que dice en Hebreos 12:15, ¿no? Que no sea que porque tengas una raíz de amargura en tu corazón, no pierdas todas las bendiciones que vienen de Elohim. Lo leeremos un ratito rápidamente. Hebreos 12:15, ¿no? Hebreos 12:15, ¿qué nos dice? Lo vamos a marcar también. Tenga cuidado, nos está hablando, de no encontrar a nadie entre ustedes sin la bondad inmerecida de Adonai, que ninguna raíz de amargura brote causando daño y que contamine a muchos. Así es. Muchos de nosotros a veces nos aferramos a las ofensas y mantenemos rencores, incluso hasta el último día de nuestras vidas. ¿No han conocido personas que tienen una falta de perdón, pero así impresionante? Sí. Que hasta el último día de sus vidas no perdonan. De hecho, la prueba máxima para cada uno de nosotros puede ser nuestra disposición a perdonar a quienes sentimos que nos han hecho daño y a seguir adelante con nuestro Elohim, viviendo en su ruaj, en su espíritu. O vamos a elegir que las dificultades y los dolores, todo lo malo que nos pasa en la vida, endurezca nuestro corazón. Entonces no estaríamos dependiendo en todo de nuestro Abba, ¿no es verdad? Porque si no podemos perdonar, nuestro Padre no solo tampoco nos perdonará, también dice eso la palabra y Yeshua nos dice eso, sino que nos vamos a cerrar a la vida abundante que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Volvamos a ver Bereshit 50:24. Acá ya vemos el fin de Joseph. Joseph dijo a sus hermanos: estoy muriendo. Pero Elohim, por cierto, lo recordará y los hará subir fuera de esta tierra, a la tierra que Él juró a Abraham, Isaac y Jacob. Como su padre antes que él, Joseph se acerca al final de su vida, con la seguridad interior de que las promesas que Elohim les hizo a Abraham, Isaac y Jacob eran infalibles. Como demostración de esa confianza, hace que sus hermanos juren solemnemente que sus huesos no van a ser dejados en el exilio en Egipto, sino que serán llevados de regreso a la tierra prometida cuando Elohim libere al pueblo de Israel en Egipto. Veamos qué dice el 25. Entonces ya Joseph tomó juramento de los hijos de Israel: Elohim ciertamente se acordará de ustedes y cargarán mis huesos fuera de aquí. Siempre ha habido un remanente de Israel que cree en las promesas de Elohim. Hay un estribillo del pueblo judío en el exilio que ha sido constante a lo largo del tiempo, y eso está en Salmos 137, y dice más o menos: ¿cómo podemos cantar un canto acerca de Adonai aquí en suelo extranjero? Si te olvido, Jerusalén, que mi mano derecha se seque, mi lengua se pega a mi paladar, si no me acuerdo de ti, si no prefiero a Jerusalén como la más grande de todas mis alegrías. Hay inclusive una hermosa adoración que habla de eso. Como Jacob y Joseph, un remanente, hemos creído que un día todo el pueblo de Israel regresará a su tierra y atesorará la fidelidad de Elohim a su promesa en sus corazones. Amén. 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 Bueno, mis amados, con eso habríamos concluido nuestro estudio de la parashá del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, consulta, bueno, estamos ahí para responderles. De todas maneras, vuelvan a ver el video, vuelvan a leer esta porción del último libro de Génesis. Es muy hermosa,
el Padre le va a revelar muchísimas cosas más. Y bueno, de todas maneras, está grabado en nuestro canal de YouTube y pueden repasar las veces que ustedes quieran, tomar nota de los versículos que hemos estudiado en la noche de hoy. Y bueno, agradecerle a nuestro Abba Kadosh que haya derramado esta hermosa porción de su Torah sobre nuestros corazones. Que Yahweh lo bendiga grandemente. Shabbat Shalom. Amén.